Dicen que el Día de las Madres es el momento para agradecer a quien te dio la vida. Pero este año descubrí que para mi hija Mariana, yo no era más que un obstáculo para sus planes. A veces pienso que la vida me dio señales desde el principio, pero yo estaba demasiado ocupada intentando ser la madre perfecta para notarlas. Aquella mañana desperté antes del amanecer, como siempre, con el corazón latiendo rápido por la emoción de ver a mi hija y a mis nietos. Pasé horas eligiendo mi mejor vestido, peinando mi cabello gris con cuidado y aplicando un labial suave, esperando que al verme Mariana dijera algo bonito como hacía cuando era niña. El plan era encontrarnos en un restaurante de Polanco, un lugar tan lujoso que nunca habría imaginado poder pagar una comida allí si no fuera porque la reserva la hizo mi hija. Al llegar, todo parecía sacado de una película. Luces cálidas, mesas con flores blancas y un aroma a café recién molido que llenaba el aire. Caminé hasta la mesa donde Mariana me esperaba. Ella estaba radiante, vestida con un traje color perla, su esposo Rodrigo a su lado. Del otro extremo de la mesa, la señora Rosario, madre de Rodrigo, con una sonrisa que nunca me gustó. Mariana me saludó con un beso en la mejilla tan frío como el mármol del piso. «Mamá, qué bueno que viniste. Siéntate, por favor», me dijo, señalando una silla al borde de la mesa. Desde allí apenas podía escuchar lo que hablaban, pero veía sus risas, sus miradas cómplices. Traté de unirme a la conversación, pero cada vez que preguntaba algo, alguien cambiaba de tema o hacía como que no me oía. Me sentí como un fantasma en medio de la celebración. Entonces llegó el momento de los regalos. Mariana se levantó, dio un golpecito en su copa para llamar la atención de todos y comenzó a hablar con un entusiasmo que pocas veces le había visto conmigo. Hoy quiero agradecer a una mujer increíble, una segunda madre para mí, que me enseñó el verdadero significado de la elegancia y la fortaleza. Rosario, esto es para ti, dijo, mientras Rodrigo sacaba una cajita de terciopelo y un sobre blanco. Todos comenzaron a grabar con sus celulares. Rosario abrió la caja y encontró unas llaves brillantes. Es un BMW, mamá Rosario. Está esperando afuera para ti, anunció Mariana con lágrimas en los ojos. Los invitados aplaudieron, algunos lloraron de emoción. Rosario abrió el sobre y sacó unos boletos con letras doradas. Y para que no olvides este día, un viaje a París, primera clase, dijo mi hija mientras la abrazaba con fuerza. Yo me quedé en shock. Quise aplaudir para no quedar como la amargada, pero mis manos no se movían. Solo escuchaba un zumbido en mis oídos. Mariana y Rosario parecían madre e hija de verdad, riendo y agradeciéndose mutuamente. Me sentí invisible. Cuando la emoción se calmó, Mariana se volvió hacia mí. «Ay, casi se me olvida», dijo, sacando de su bolso una pequeña bolsa de papel arrugada. Me la entregó con una sonrisa forzada. «Feliz Día de las Madres, mamá», agregó con voz que sonaba más a compromiso que a cariño. Dentro de la bolsa encontré una bufanda sintética, con la etiqueta de un outlet pegada, 199 pesos. El silencio que siguió se sintió como siglos. Nadie aplaudió, nadie dijo nada. Me tragué las lágrimas, forzando una sonrisa para que no se notara lo rota que estaba por dentro. Traté de convencerme de que el precio no importaba, que lo importante era el gesto, pero cuando levanté la mirada, vi que Mariana ya estaba de nuevo tomada de la mano de Rosario, como si yo no existiera. Sentí una punzada en el pecho que me recordó que lo que más duele no es la pobreza ni la soledad, sino la indiferencia de los que más amas. Me quedé sentada mientras todos se servían el brunch de lujo. Oía a los invitados hablar sobre viajes, inversiones y los planes de Mariana y Rodrigo para expandir su negocio con ayuda de la familia. Nadie me preguntó nada. Nadie se interesó en saber cómo me sentía o cómo estaba viviendo mi duelo tras perder a su padre 5 años atrás. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo contener la respiración. La señora Rosario, creyendo que yo no escuchaba, se inclinó hacia Mariana y le dijo en voz baja: «Recuerda, mientras tu madre no firme nada, nada de esto es tuyo». En ese momento lo entendí todo. El BMW, el viaje, las miradas de Rodrigo y Rosario. No era un día de las madres, era un acto para presionarme a ceder lo único que me queda, mi empresa. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Quise levantarme e irme, pero me sentí paralizada por el miedo y la humillación. Cuando por fin logré reunir valor para salir,
Mariana me abrazó rápido, como quien cumple un deber, y me susurró: «Mamá, te llamo mañana, tenemos que hablar de cosas importantes». En ese instante supe que lo que me esperaba no era un simple café para ponernos al día. Al salir del restaurante, el sol brillaba sobre Polanco, pero para mí todo estaba gris. Mientras caminaba hacia mi coche viejo, vi reflejado en las vitrinas de los escaparates a una mujer derrotada, sola, cargando la bufanda que se sentía más como un recordatorio de mi insignificancia que como un regalo. No sabía que al día siguiente el teléfono sonaría tantas veces que marcaría el inicio de la peor semana de mi vida. Esa noche no pegué un ojo. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena del brunch, las risas que me excluían, el BMW brillando bajo el sol de Polanco como un trofeo que me recordaba lo poco que valía para mi propia hija. Me levanté a preparar un té, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. El silencio de mi casa se sentía más pesado que nunca. Todo me recordaba a Roberto, mi esposo, quien siempre me decía que Mariana era un poco egoísta, pero que algún día maduraría. «Tienes que darle tiempo», me repetía. Pero ya habían pasado 35 años desde que la sostuve por primera vez en mis brazos. En lugar de acercarse a mí, parecía odiarme cada día un poco más. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, mi celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Mariana: «Mamá, tenemos que hablar. Llámame en cuanto despiertes». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apenas amanecía y ya me estaba pidiendo que resolviera algo. Recordé la frase de Rosario la tarde anterior: «Mientras tu madre no firme nada, nada es tuyo». ¿Firmar qué? ¿Por qué tanto interés ahora? Decidí tomar un respiro antes de responder. Pero mientras me servía un vaso de agua, el teléfono comenzó a sonar. Mariana me llamaba. La rechacé. Volvió a marcar. Una vez, 2 veces, 5 veces. Cada llamada hacía que mi corazón se acelerara más. No quería contestar, pero el miedo de que algo le hubiera pasado a uno de mis nietos me obligó a hacerlo. Al descolgar, escuché su voz tan distinta a la niña dulce que recordaba. «Mamá, ¿por qué no contestas? Necesito verte hoy». «Es urgente», dijo con un tono que mezclaba impaciencia y autoridad. Me tragué mi orgullo y pregunté: «¿Qué pasa, Mariana? ¿Están bien los niños?» Ella soltó un suspiro molesto. «Ellos están bien, pero esto es sobre ti y sobre la empresa. Es hora de hablar en serio, mamá. Podemos vernos en tu casa en 2 horas». Quise negarme, decir que no estaba preparada, pero algo en su voz me recordó a Rodrigo, su esposo, fría, calculadora. Acepté, aunque por dentro sentía que estaba a punto de enfrentar algo para lo que no tenía fuerzas. Mientras esperaba, me senté en mi escritorio y, casi sin pensarlo, abrí la gaveta donde guardaba los documentos de la empresa que fundé con Roberto hace 40 años. Actas constitutivas, contratos con proveedores, cuentas bancarias. Todo seguía a mi nombre. Sabía que eso era lo único que me mantenía con algún valor ante Mariana y Rodrigo. Recordé todas las veces que Mariana me pidió dinero para pagar deudas, siempre con promesas de devolverme lo que nunca se cumplieron. Recordé el préstamo que hice para su boda, el apoyo cuando Rodrigo perdió su primer negocio, los miles de pesos que transferí cuando dijeron que se atrasarían solo un mes con la hipoteca de la casa en Bosques de las Lomas. Nunca me pagaron nada, pero lo hice por amor. O eso pensé. El timbre sonó a las 8:15 en punto. Mariana entró sin saludar, con la cara tensa y el celular pegado a la mano. Se sentó frente a mí como si estuviéramos en una negociación de negocios. «Mamá, necesitamos hablar de la empresa», comenzó, evitando mirarme a los ojos. Yo intenté mantener la calma. «¿Por qué ahora? ¿Qué pasó que te urge tanto?», pregunté. Mariana cruzó las piernas con impaciencia. «La empresa es vieja, mamá. Necesita renovarse. Y para eso, Rodrigo y yo tenemos un plan. Pero necesitamos que la transfieras a mi nombre. Es más fácil para la banca, para los inversionistas». Su voz sonaba ensayada, como si hubiera repetido ese discurso una y otra vez frente al espejo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Mi hija no estaba ahí para saber si estaba bien. Estaba ahí para convencerme de entregar lo único que me quedaba de una vida de sacrificios. Quise preguntarle por qué me trataba así, porque había dejado de quererme, pero mis labios se negaron a moverse. «Mamá, entiéndelo,
Esto es por el bien de todos, dijo mientras sacaba unos papeles de su bolso y los ponía sobre la mesa. Eran documentos con mi nombre ya impreso, con espacios vacíos solo para mi firma. Aquí puedes firmar. Hoy mismo podemos enviar esto al notario, agregó con una sonrisa que me heló el alma. Mi voz salió temblorosa. No voy a firmar nada, Mariana. Necesito tiempo para pensar. Ella golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo eco en la habitación. Tiempo, no tenemos tiempo, mamá. Si no firmas, vas a arruinar todo. En ese momento, entendí que no se trataba de ayudarme a mí ni de salvar la empresa. Se trataba de su comodidad, de su ambición. No había preocupación ni cariño, solo urgencia y desesperación. Me levanté de la silla con esfuerzo, sintiendo como mi espalda protestaba con cada movimiento. Mariana me siguió con la mirada como si temiera que saliera corriendo. Me dirigí a la puerta para abrirla y pedirle que se fuera, pero antes de llegar, dijo algo que me hizo detenerme en seco. Si no firmas, mamá, te arrepentirás. No sabes de lo que Rodrigo es capaz. Su voz sonó tan vacía de compasión que sentí que se me rompía algo por dentro. Me giré lentamente para mirarla. Mi hija, mi única hija, me amenazaba en mi propia casa. Tragué saliva, sintiendo un sabor amargo. Vete, Mariana, dije con un hilo de voz. Ella se quedó unos segundos en silencio, luego recogió los papeles con violencia, se guardó el bolígrafo y salió sin decir adiós, cerrando la puerta con un golpe que retumbó en mi pecho. Me apoyé en la pared para no caer. Mi corazón latía con fuerza, mi mente giraba con pensamientos oscuros. Sabía que algo peor estaba por venir. Sabía que Rodrigo no se quedaría de brazos cruzados. Y mientras me limpiaba las lágrimas, el teléfono comenzó a sonar de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Respondí con voz temblorosa y una voz masculina al otro lado dijo: Señor Aguilar, sabemos lo que está haciendo. Será mejor que coopere si no quiere que pase algo que lamentará. Mi mundo se volvió aún más frío que la soledad que me acompañaba desde que Roberto se fue. No sabía que el miedo podía sentirse como un cuchillo clavado en el pecho. Mientras la voz del hombre desconocido retumbaba en mi oído, cada palabra me hacía imaginar escenarios terribles. Pensé en mis nietos, en que podrían usarlos para presionarme, en que Rodrigo podría realmente hacerme daño si me negaba a ceder. Quise preguntar quién era, pero la llamada terminó en un silencio cortante. Me quedé con el celular pegado a la oreja mucho después de que la línea muriera, esperando escuchar algo más. Un zumbido en mis oídos llenó el vacío. La mañana avanzaba, pero yo estaba atrapada en un bucle de terror. Me obligué a respirar profundo para no desmayar. Recordé las enseñanzas de Roberto. Cuando todo parezca oscuro, busca la verdad. La verdad es lo único que libera. Esas palabras me dieron el valor para buscar respuestas. Me dirigí a mi escritorio y saqué un cuaderno viejo donde guardaba anotaciones de la empresa, de los gastos que había cubierto para Mariana y Rodrigo, cada préstamo que nunca regresaron, cada vez que dije sí para evitar una discusión. Tenía pruebas suficientes para demostrar que mi generosidad había sido un banco sin intereses para ellos. Y sin embargo, ahora me trataban como un estorbo. Mientras revisaba los papeles, encontré algo que me hizo dudar de mi memoria. Un sobre con el membrete del banco, fechado hacía más de un mes. Al abrirlo, mis manos empezaron a sudar. El documento decía que un poder notarial había sido solicitado para permitir a Mariana operar cuentas a mi nombre. La firma que aparecía en el papel parecía idéntica a la mía, pero yo nunca la había estampado. Al ver esa firma falsa, entendí que la traición llevaba tiempo gestándose. Un temblor me recorrió la espalda. Mariana y Rodrigo no habían improvisado este plan. Lo habían preparado con calma, como se planea un asalto. Quise gritar, pero la casa estaba vacía y el eco de mi voz solo me recordó lo sola que estaba. Me senté, cerré los ojos y traté de recordar alguna señal, alguna pista de que esto vendría. La encontré en la memoria de la última Navidad, cuando Mariana me preguntó, con tono casual, si pensaba actualizar mi testamento pronto. En ese momento me reí, creyendo que era un chiste de mal gusto. Ahora veía con claridad que nunca fue un chiste. Sonó el timbre de la casa, sobresaltándome tanto que casi tiré el vaso de agua que tenía en la mano. Caminé con cautela hasta la puerta y miré por la mirilla. Era el mensajero del banco. Al abrir, me entregó un sobre cerrado con mis apellidos en mayúsculas.
Le di las gracias con voz entrecortada y cerré la puerta con doble seguro. Al revisar el contenido, descubrí un segundo estado de cuenta, esta vez mostrando movimientos bancarios que no había realizado, transferencias de cantidades fuertes a una cuenta desconocida, todas en el último mes. Sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies. No podía quedarme inmóvil. Tomé el teléfono fijo de la casa y llamé al contador López, el mismo hombre que llevaba mi contabilidad desde que Roberto vivía. Él contestó con voz nerviosa: «Señora Aguilar, pensé que llamaría antes». Esa frase me dejó helada. «¿Por qué pensaba que llamaría?», pregunté. Hubo un silencio largo. «Es que Mariana me dijo que usted ya estaba enterada de las transferencias y que las había autorizado. Me pidió que no le contestara si usted preguntaba». Su voz sonaba a hombre derrotado, acorralado. «López, necesito que me diga la verdad ahora mismo. ¿Están usando mi empresa para lavar dinero o para cubrir deudas de Rodrigo?», pregunté casi gritando. Él soltó un sollozo antes de responder: «No lo sé exactamente, pero Rodrigo vino a verme y me dijo que si no cooperaba, me metería en un problema que arruinaría mi vida». El corazón me latía tan rápido que sentí náuseas. «Señora, le ruego que tenga cuidado. Ellos no están jugando», alcanzó a decir antes de colgar. Me quedé en la línea escuchando el tono de llamada desconectada. Las manos me sudaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Cómo había llegado mi propia hija a aliarse con un hombre capaz de intimidar a un contador honesto? Busqué fuerzas para seguir adelante y marqué a mi abogado de confianza, el licenciado Gutiérrez, un hombre que conocí gracias a un viejo amigo de Roberto. Cuando contestó, le conté todo lo que estaba pasando, con la voz rota. Él me escuchó en silencio, como quien comprende el peso de las palabras, y al final me dijo: «Teresa, hay algo que debes saber. Hace semanas, Rodrigo me contactó para pedirme que preparara documentos de transferencia a nombre de Mariana. Me negué y les advertí que no firmaría nada sin tu presencia. Desde entonces, no supe más. Ahora entiendo por qué insistían tanto». Las lágrimas caían sobre mis mejillas mientras escuchaba su voz pausada y firme. El abogado me aseguró que se reuniría conmigo en mi casa esa misma tarde y que traerá un investigador privado para entender qué tan profundo era este plan en mi contra. Pero antes de colgar, me dijo algo que me heló hasta los huesos. «Teresa, sé que es duro, pero debes prepararte para la posibilidad de que tu hija ya no te vea como madre, sino como un obstáculo que eliminar». Me quedé paralizada mirando el teléfono, sintiendo como las palabras del licenciado se clavaban como agujas en mi mente. Un viento frío recorrió la casa, sacudiendo las cortinas como un mal presagio. Y justo cuando me disponía a cerrar las ventanas, el timbre sonó de nuevo. Esta vez no vi a nadie por la mirilla, pero un sobre amarillo fue deslizado por debajo de la puerta. Al recogerlo, un escalofrío recorrió mi columna. En el frente, con una caligrafía conocida, estaba escrito: «Para que entiendas quién manda ahora». El sobre amarillo pesaba más que cualquier carta que hubiera recibido en mi vida. Temblando, lo llevé a la cocina, me senté frente a la mesa y lo abrí con cuidado, como si de su interior pudiera salir algo venenoso. Dentro había un montón de fotografías en papel brillante. A primera vista parecían normales: mi casa, mi coche, mi rutina diaria capturada desde lejos. Pero al pasar las imágenes, me di cuenta de que no eran recuerdos, sino advertencias. Había fotos de mí caminando por el mercado, de mí saliendo del banco, de mí en el cementerio visitando la tumba de Roberto. Cada imagen llevaba escrita una fecha y una hora. Al fondo del sobre, un papel doblado con una frase escrita en letras grandes me hizo estremecer: «Firma o lo lamentarás». Me sentí mareada. Me apoyé en la mesa para no caer, respirando rápido como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. La casa estaba en silencio, tan callada que podía escuchar el tic-tac del reloj marcando cada segundo como una cuenta regresiva hacia el desastre. Me di cuenta de que esas fotos no solo mostraban que me vigilaban, sino que podían estar siguiéndome en ese mismo momento. Cerré todas las cortinas de la casa y apagué las luces para no ser un blanco fácil. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Que mi hija y su esposo me estaban extorsionando? ¿Que había descubierto un complot para quitarme mi empresa? Nadie creería que una madre y su yerno pudieran planear algo tan vil. Y, aunque la policía me creyera, ¿qué garantías tenía de que podrían protegerme de gente que ya había demostrado que no se detendría ante nada?
Me quedé sentada en la oscuridad, sintiendo el corazón golpearme el pecho como un tambor de guerra. Cada ruido en la calle me hacía brincar. Cada sombra que se movía detrás de las cortinas me hacía pensar que alguien estaba intentando entrar. Recordé a mis nietos, a Tomás y a Sofía. Pensé en lo que podría pasarles si decidía enfrentar a Mariana y Rodrigo sin cuidado. Aunque ellos nunca me llamaban ni me visitaban sin que yo insistiera, seguían siendo mi sangre, mi última conexión con la esperanza. Me sentí atrapada en un laberinto sin salida. Si firmaba, perdía todo lo que había construido. Si me negaba, arriesgaba mi vida y quizás la de ellos. Horas después, cuando la luz del atardecer comenzó a teñir de naranja las paredes de mi casa, escuché un golpe seco en la puerta principal. Me acerqué con sigilo y pregunté quién era. Licenciado Gutiérrez, respondió una voz conocida. Abrí lentamente y allí estaba él, con su maletín negro en la mano y el rostro serio como nunca lo había visto. A su lado venía un hombre alto, de cabello canoso y mirada aguda, el investigador privado que me había prometido. Los hice pasar y, al cerrar la puerta, sentí un mínimo alivio al no estar más sola. Nos sentamos en la sala iluminada apenas por un pequeño foco en el techo. Les mostré las fotos, los papeles bancarios, los mensajes de Mariana, los documentos falsificados. El abogado revisó cada papel con calma, pero su expresión se oscurecía con cada página que pasaba. Cuando terminó, suspiró profundamente. Teresa, lo que tenemos aquí es un caso claro de fraude y extorsión. Pero si decides denunciar, debes saber que se hará público. Rodrigo podría reaccionar de forma impredecible. El investigador añadió con voz grave, y hay algo más. Estuve revisando a Rodrigo estos días. Descubrí que no solo tiene deudas de juego, sino también conexiones con prestamistas peligrosos. Están desesperados. Si no consiguen tu empresa, podrían perder todo, o peor. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Mariana y Rodrigo no solo querían mi empresa para crecer, la necesitaban para sobrevivir. Había pasado de ser un premio a ser su última tabla de salvación. El abogado me tomó de la mano y me dijo, pero tú también tienes una ventaja, todo está a tu nombre. Ellos no pueden tocar nada sin tu firma. Mientras la tengas, tienes el control. En ese momento comprendí que mi única opción era mantenerme firme, aunque me costara todo lo que conocía. No podía permitir que me robaran mi dignidad junto con mi patrimonio. Cuando nos disponíamos a armar un plan, sonó mi celular. Era Mariana. Respondí poniendo el altavoz para que los dos hombres escucharan. Su voz llegó cargada de rabia. ¿Por qué no contestaste antes? Rodrigo dice que ya lo sabes todo, así que deja de hacerte la víctima. Tienes hasta mañana al mediodía para firmar o te arrepentirás. Intenté mantener la calma y pregunté, ¿me estás amenazando, Mariana? Ella rió con un tono que nunca había escuchado en su voz. No, mamá, no es una amenaza. Es una promesa, respondió antes de colgar. La sala quedó en un silencio sepulcral. El investigador me miró y dijo con voz baja, eso cambia todo. Tenemos que actuar rápido, o ellos lo harán primero. Y antes de que pudiera responder, el abogado se levantó y me preguntó con un tono más serio que nunca. Teresa, ¿estás preparada para hacer algo que podría destruir para siempre tu relación con tu hija, pero que podría salvarte la vida? Jamás pensé que la pregunta más difícil de mi vida llegaría a los 67 años. ¿Estaba dispuesta a protegerme aunque eso significara perder a mi hija para siempre? La pregunta del licenciado Gutiérrez quedó flotando en el aire como un cuchillo suspendido sobre mi cabeza. Quise responder que no, que prefería quedarme callada, que no soportaría la idea de perder lo poco que me quedaba de familia. Pero cuando recordé la risa cruel de Mariana en la última llamada, entendí que la mujer que una vez arrullé en mis brazos ya no existía. Me habían arrebatado a mi hija y en su lugar había una persona capaz de todo por dinero y poder. Respiré hondo, sintiendo un vacío en el estómago que me revolvía las entrañas, y respondí, sí, estoy lista. Haré lo que sea necesario para detenerlos. El investigador colocó sobre mi mesa un pequeño grabador digital. Me explicó que debía llamar a Mariana de inmediato y fingir que estaba considerando firmar, para que ella hablara sin reservas. Así tendríamos pruebas de sus amenazas y del chantaje. Solo pensar en tener que escuchar su voz de nuevo me daba náuseas, pero sabía que no había otra forma de protegerme. El abogado marcó el número y puso el altavoz.
Mi hija contestó al tercer tono. Mamá, ya era hora. ¿Vas a cooperar o no? Dijo con tono cortante. Con un hilo de voz, fingí resignación. Necesito entender primero qué pasará si firmo. ¿De verdad esto resolverá todo? Mariana suspiró con impaciencia y soltó una verdad que me rompió el alma. Claro que sí, mamá. Cuando la empresa esté a mi nombre, Rodrigo podrá pagar sus deudas y nadie tendrá que hacerte daño. Tú solo sigue las instrucciones y todo saldrá bien. El investigador me miró con ojos encendidos. Esa frase lo confirmaba todo. La firma era una extorsión disfrazada de herencia. Mariana siguió hablando, cada palabra más venenosa que la anterior. Y si no lo haces, mamá, no quiero asustarte, pero hay gente que ya te está vigilando. Ellos no son tan pacientes como yo. ¿Te imaginas lo que podrían hacerle a tu casa? ¿O a tus nietos? Quise gritar, pero me limité a mirar el grabador, sintiendo como cada segundo de esa conversación se convertía en un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Al final, Mariana dijo con voz fría, no me obligues a hacer algo que ambas lamentemos. Y colgó. El silencio volvió a llenar la sala. El investigador guardó el dispositivo con cuidado, como si llevara dinamita. Con esto, podemos ir a la policía y a la fiscalía. Es suficiente para abrir una investigación formal, dijo con seguridad. Pero el abogado negó con la cabeza. Si acudimos a las autoridades ahora, Rodrigo podría enloquecer y actuar impulsivamente. Debemos planearlo bien o podríamos desatar una tragedia. Mi mente estaba a punto de estallar. Solo quería despertar y que todo esto fuera una pesadilla. Pero no lo era. Cada latido de mi corazón me recordaba que estaba despierta, atrapada en una guerra que nunca imaginé luchar. Mientras hablábamos, un golpe retumbó en la puerta principal. 3 golpes, secos y espaciados. Nos miramos los tres sin atrevernos a movernos. ¿Esperabas a alguien?, preguntó el abogado. Negué con la cabeza, sintiendo un sudor frío recorrerme la espalda. El investigador sacó un arma pequeña de su chaqueta y se acercó con sigilo a la puerta. Miró por la mirilla y nos hizo señas para que guardáramos silencio. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Podía escuchar mis propios latidos en los oídos, como tambores de guerra. El investigador abrió la puerta apenas unos centímetros, con el seguro puesto. Del otro lado se escuchó una voz masculina que me heló la sangre. Señora Teresa, soy el oficial Ramírez. Recibimos una llamada anónima diciendo que usted podría estar en peligro. Mi mente se llenó de dudas. ¿Era realmente un policía? ¿O alguien enviado por Rodrigo para acelerar mi rendición? El abogado pidió al supuesto oficial que mostrara su placa a través de la rendija. Cuando lo hizo, el investigador la revisó con mirada experta. Luego asintió lentamente. Es legítima, susurró, aunque su voz no transmitía tranquilidad. Abrimos la puerta un poco más y el oficial Ramírez entró, con la mano en la funda de su arma reglamentaria y la mirada alerta. Nos explicó que la llamada anónima les indicó que mi casa sería atacada esa noche por sujetos desconocidos. Mi corazón casi se detuvo. Era como si el reloj de arena se hubiera vaciado de golpe. El oficial sugirió que saliera de mi casa de inmediato para ponerme a salvo, pero algo en su mirada me hizo sentir que no debía confiar del todo. El investigador parecía tener el mismo presentimiento. ¿Podría decirnos exactamente quién hizo la llamada?, preguntó con calma. El oficial esquivó la mirada. Lo siento, la persona pidió permanecer en el anonimato. Esa evasiva encendió todas mis alarmas. Pensé en todo lo que había descubierto, en lo desesperados que estaban Mariana y Rodrigo, en lo fácil que sería para ellos organizar un secuestro disfrazado de rescate. Me quedé paralizada en medio de la sala. El oficial insistió. Señora, el tiempo es vital. Venga conmigo ahora. Mi mente gritaba que no, pero mi cuerpo no reaccionaba. Sentí como las manos me temblaban, como las lágrimas amenazaban con salir. El investigador se interpuso entre el oficial y yo. No irá a ningún lado hasta que confirmemos quién envió esa alerta, dijo con voz firme. La tensión en la sala se volvió tan densa que podía cortarse con un cuchillo. El oficial metió la mano en su bolsillo como si buscara algo, y en ese instante supe que estaba a un latido de perderlo todo. El silencio que siguió al movimiento del oficial fue tan profundo que podía escuchar mi respiración temblorosa rebotando en las paredes. Su mano seguía dentro del bolsillo y por un segundo sentí que el tiempo se detenía. El investigador tensó el brazo,
listo para sacar su arma. Podía ver el reflejo de mis ojos asustados en el vidrio del aparador. Nunca pensé que mi propia casa se convertiría en un campo de batalla. Entonces el oficial sacó lentamente un pequeño radio y lo levantó para que todos lo viéramos. «Voy a pedir refuerzos, señora», dijo con voz fría. Pero sus ojos se movían rápido, como los de un animal acorralado. Fue entonces cuando supe que algo estaba terriblemente mal. Mi instinto gritaba que correría peligro si me iba con él. El investigador dio un paso al frente, con el arma aún oculta pero lista. «Oficial, antes de que la señora Teresa salga, necesitamos confirmar su identidad con su estación». «¿Cuál es su número de placa y a qué comandancia está asignado?», preguntó con voz serena pero firme. El hombre dudó apenas un segundo, pero en ese instante comprendí que no era un oficial genuino. Su mirada cambió, ya no intentaba convencerme, sino calcular si tenía tiempo de hacer algo antes de que actuáramos nosotros. Di un paso atrás, sintiendo un frío helado recorrerme la espina dorsal. Mis piernas se aflojaron y me apoyé en la mesa para no caer. Entonces el oficial falso se lanzó hacia mí, pero el investigador fue más rápido. Lo derribó con un movimiento preciso, haciendo que el radio volara por los aires y cayera estrellándose contra el piso. En la confusión, el abogado tomó su celular y llamó a la policía real, gritando por ayuda. Yo me cubrí la cabeza mientras los dos hombres forcejeaban. Los gritos y los golpes resonaban en mi sala como truenos. El falso oficial logró empujar al investigador contra el sofá y salió corriendo hacia la puerta. El investigador se levantó y corrió tras él, pero el hombre ya había huido, perdiéndose en la oscuridad de la calle. El silencio volvió a llenar la casa, roto solo por mi llanto ahogado. Me di cuenta de que acababa de sobrevivir a un intento de secuestro orquestado, seguramente por Mariana y Rodrigo. Cuando la policía llegó al cabo de 15 minutos, yo estaba en shock, temblando, con el abogado abrazándome para que no me desplomara. Revisaron la casa, tomaron mi declaración, pero como el atacante se había escapado y no había testigos, todo quedó como un intento de allanamiento. La policía me ofreció escolta, pero el investigador susurró al oído que aceptar significaba exponernos aún más, pues no sabíamos si alguien dentro de la misma corporación podía estar comprado. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Ya no confiaba en nadie. El abogado, con el rostro pálido, me explicó que necesitábamos acelerar el plan. Ya no era solo cuestión de proteger mis bienes, sino mi vida misma. Tenemos que desaparecer por unos días, Teresa. Preparar todo para que puedas vender tu empresa desde un lugar seguro, sin que ellos te encuentren, dijo con voz urgente. Me negué al principio. Mi casa era lo único que me quedaba de mi matrimonio, de los recuerdos con Roberto, de la familia que una vez soñé. Pero cuando recordé las fotos que me enviaron, supe que quedarme era firmar mi sentencia. Esa noche empaqué solo lo esencial, documentos, algunas mudas de ropa y un par de fotos de Roberto y de Mariana cuando era niña, cuando todavía creía que un abrazo suyo podía sanar cualquier herida. Mientras el investigador revisaba la calle en busca de autos sospechosos, me detuve un segundo en la puerta y recorrí con la vista mi hogar. Cada mueble, cada cuadro en las paredes, guardaba un recuerdo de alegría y dolor. Sentí un nudo en la garganta, como si dejara un pedazo de mi alma atrás. Cerré la puerta con cuidado, escuchando el clic del cerrojo como un adiós definitivo. Nos subimos a un coche discreto que el investigador había preparado. Mientras nos alejábamos por calles oscuras, miré por la ventanilla y vi mi casa hacerse cada vez más pequeña, como un sueño que se disolvía en la noche. Nadie habló durante el trayecto. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Llegamos a una pequeña cabaña en un pueblo a las afueras de la ciudad. El lugar olía a madera vieja y a humedad. Pero por primera vez en días me sentí a salvo. El abogado encendió una lámpara de aceite. El investigador cerró todas las cortinas y reforzó las cerraduras. «Aquí no podrán encontrarte tan fácilmente», me aseguró. Mientras me sentaba en una silla de madera, exhausta y con los músculos doloridos por el estrés, el abogado se acercó con su maletín. «Teresa, si estás lista, mañana podemos firmar los documentos para vender tu empresa a un comprador anónimo. Una vez cerrada la venta, el dinero irá a una cuenta que Mariana y Rodrigo jamás podrán rastrear», dijo con voz grave. Pero antes de poder responder, mi celular comenzó a vibrar sin parar sobre la mesa. Era Mariana.
La pantalla se iluminaba una y otra vez con su nombre, como un espectro que me perseguía incluso en la distancia. El celular vibraba con tanta insistencia que parecía retumbar en las paredes de la cabaña. Cada zumbido era como un latigazo en mi mente, recordándome que no importaba cuánto corriera, Mariana siempre encontraba la forma de alcanzarme. Contemplé la pantalla iluminada con su nombre una y otra vez, mientras mi corazón palpitaba desbocado. Quise lanzarlo contra la pared, apagarlo, silenciarla para siempre, pero sabía que responder podía darnos más pruebas de sus verdaderas intenciones. El investigador asintió con la cabeza, indicándome que contestara. Tragué saliva, intentando que mi voz sonara tranquila, y deslicé el dedo para aceptar la llamada. ¿Dónde estás, mamá? Soltó Mariana sin ningún saludo, con un tono cargado de furia y miedo disfrazado de autoridad. He estado llamando toda la noche. Rodrigo dice que no contestas porque planeas algo. ¿Qué estás haciendo? Quise decirle que la que debía tener miedo era yo, que la noche anterior casi había sido secuestrada por un hombre enviado, seguramente por ella y su esposo. Pero sabía que mostrar mi terror solo le daría más poder. Con voz serena, respondí. Necesitaba tiempo para pensar. Todo esto me ha superado. Mariana se calló por un segundo, como si calibrara la situación, y luego suavizó su voz de manera falsa. Mamá, entiéndeme. Todo lo que estamos haciendo es por el bien de la familia. Tú ya estás grande, y manejar una empresa no es para ti. Rodrigo y yo solo queremos cuidarte, pero si sigues resistiéndote, podrías salir lastimada. No queremos que te pase nada, dijo con un tono tan dulce como el veneno. Cada palabra suya me desgarraba más por dentro. El investigador apretó el botón de grabación del dispositivo oculto bajo la mesa. Necesitábamos más pruebas, y Mariana hablaba sin filtro, segura de que me tenía arrinconada. Mamá, te doy hasta hoy a las 6 de la tarde. Si no regresas a casa y firmas, Rodrigo hablará con personas que no son tan razonables como nosotros. No quiero que termines mal. Por favor, no me obligues a hacer algo que podría destruirnos a las dos, añadió con un susurro cargado de amenaza. Quise gritarle, preguntarle en qué momento había dejado de ser mi hija, cuando se convirtió en una extraña que me quería doblegar como si fuera su enemiga. Pero me contuve. Le respondí con un simple lo pensaré, y colgué antes de que pudiera decir más. La habitación quedó en silencio, solo roto por mi respiración entrecortada. El investigador detuvo la grabación y me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Esto es suficiente para hundirlos legalmente, dijo en voz baja, pero el abogado negó con un gesto sombrío. Es suficiente para hundirlos, sí, pero también para enfurecerlos. Y un animal acorralado es más peligroso que nunca. Esa frase se clavó en mi pecho como un puñal. Me pregunté cuántos días podría resistir antes de que Mariana y Rodrigo decidieran que no valía la pena esperar. Afuera, el viento hacía crujir las ramas de los árboles como susurros de advertencia. Pasé el resto de la madrugada sentada en la cama, mirando la luz de la luna filtrarse por la ventana. Recordaba cada cumpleaños que le organicé a Mariana, cada noche que la cuidé cuando tenía fiebre, cada vez que la defendí de maestros injustos o de novios abusivos. Pensé en lo ciega que había estado durante años, creyendo que el amor de madre era suficiente para curar cualquier ambición desmedida. Las lágrimas bajaban por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No lloraba solo por mí, sino por la niña que alguna vez fue mi hija, la que ya no existía. A las 7 de la mañana, el investigador recibió un mensaje que lo hizo fruncir el ceño. Rodrigo se reunió esta madrugada con 2 hombres que tienen antecedentes por extorsión y agresiones. Están moviéndose rápido. Necesitamos firmar hoy mismo la venta de la empresa y poner a salvo tu patrimonio, explicó. El abogado sacó los documentos finales de su maletín. Las hojas blancas brillaban en la tenue luz del amanecer como un salvavidas y una sentencia al mismo tiempo. Firmarla significaba salvar mi futuro económico, pero también significaba renunciar para siempre a la esperanza de reconciliación. El bolígrafo temblaba en mi mano cuando estampé mi firma en cada página. Con cada rúbrica sentía que cerraba un capítulo de mi vida, que enterraba los recuerdos de familia que ya no existía. El abogado revisó cada hoja y asintió con un suspiro de alivio. Está hecho. Ahora el comprador anónimo transferirá los fondos y podrás comenzar una nueva vida lejos de este infierno, me aseguró. Pero antes de que pudiéramos celebrar,
Mi celular volvió a sonar, esta vez con un número desconocido. Contesté con el corazón en un puño. Al otro lado, una voz masculina dijo: «Señora Teresa, sabemos dónde está. Si quiere ver a sus nietos otra vez, haga lo correcto». Sentí que el piso se abría bajo mis pies al escuchar esa voz desconocida amenazar con lo que más amaba en el mundo, mis nietos. El investigador me quitó el celular de las manos para rastrear la llamada, mientras yo me cubría el rostro para contener un grito. Me costaba respirar, como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Por un segundo, pensé que todo lo que había hecho para protegerme estaba siendo inútil. Imágenes de Tomás y Sofía corriendo en el parque, riendo conmigo, abrazándome, pasaron por mi mente como destellos dolorosos. No podía permitir que se convirtieran en moneda de cambio de su propia madre y ese hombre que la había corrompido. El investigador revisaba la pantalla del celular con rapidez mientras el abogado hablaba sin parar con el comprador anónimo de mi empresa, pidiendo que acelerara la transferencia. La tensión en la cabaña era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Afuera, un amanecer gris se alzaba entre los árboles, como si el sol también dudara en salir ese día. El abogado me tomó de la mano y me dijo en voz baja: «No te preocupes, tenemos recursos. Protegeremos a tus nietos, pero necesitamos que mantengas la calma. Ellos quieren desestabilizarte». Asentí con la cabeza, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. El investigador confirmó que la llamada provenía de un celular desechable, imposible de rastrear. «Esto solo prueba que están desesperados», dijo con el ceño fruncido. Me pregunté cuándo Mariana había cruzado la línea de la manipulación al chantaje abierto. ¿Sería Rodrigo quien la empujaba, o siempre había tenido esa parte oscura que yo no quise ver? Mientras el abogado terminaba la llamada con el comprador, el investigador se volvió hacia mí con un plan. «Vamos a trasladar a tus nietos a un lugar seguro. Necesitamos tu permiso para contactar a las autoridades y a alguien de confianza que pueda sacarlos de la escuela sin levantar sospechas». Mi voz salió apenas como un susurro. «Háganlo. No permitiré que les hagan daño». Esa decisión me dio un momento de claridad entre el caos. Si debía convertirme en enemiga de mi propia hija para proteger a los niños, lo haría sin dudar. El abogado confirmó que el dinero de la venta había sido transferido con éxito a la cuenta segura. Mi empresa ya no me pertenecía, pero tampoco estaba al alcance de Mariana ni de Rodrigo. Un alivio amargo recorrió mi cuerpo, como un trago de licor fuerte que quema pero también reconforta. Sabía que había salvado mi legado, que no podrían usarlo para cubrir sus deudas o financiar más delitos. Pero también era consciente de que mi relación con mi hija había quedado reducida a cenizas. Mientras asimilaba esa realidad, el abogado me entregó un sobre con los comprobantes de la transferencia y los documentos de mi nueva identidad fiscal, lista para empezar de cero si era necesario. De repente, escuchamos un vehículo detenerse con violencia afuera de la cabaña. El rugido del motor cesó y un portazo retumbó como un disparo en la madrugada. El investigador se asomó por la ventana y susurró con urgencia: «Es Rodrigo. Viene solo, pero está armado». Mi corazón se detuvo por un instante. Me arrastré hasta detrás del sofá mientras el abogado apagaba las luces para oscurecer la casa. El investigador se colocó junto a la puerta con su arma desenfundada, listo para defendernos. Afuera, los pasos de Rodrigo crujían sobre las hojas secas, acercándose con calma aterradora, como un depredador que ya se siente victorioso. El sonido de su voz retumbó en la puerta. «Teresa, sé que estás ahí. Abre y terminemos con esto de una vez. Te prometo que si cooperas, nadie saldrá lastimado». Cada palabra era como un veneno que se filtraba por las rendijas de madera, llenando la casa de miedo. Mi mente gritaba que no debía abrir, que si lo hacía todo terminaría en tragedia. Pero otra parte de mí quería enfrentar de una vez al hombre que había convertido a mi hija en su cómplice, al hombre que había destruido mi familia desde dentro. Sentía mi pulso golpearme las sienes como un tambor de guerra. El abogado sacó su teléfono para llamar a la policía, pero el investigador lo detuvo con un gesto. «Si lo hacemos, Rodrigo podría enloquecer y disparar. Tenemos que sacarlo de aquí sin provocar una masacre». De pronto, Rodrigo golpeó la puerta con furia, haciendo que la madera temblara. «¡Abre, Teresa! ¡No juegues conmigo!», gritó con una voz cargada de rabia y desesperación.
Cada golpe retumbaba en mi pecho como si el corazón se me fuera a salir. Me tapé la boca para no sollozar en voz alta. Sabía que si escuchaba mi miedo, sabría que había ganado. Afuera, el viento empezó a soplar con fuerza, haciendo que las ramas golpearan el techo como un tambor siniestro que marcaba el tiempo. El abogado me miró con ojos llenos de piedad. ¿Estás preparada para lo que venga?, me preguntó en un susurro. Antes de que pudiera responder, un disparo retumbó afuera, haciendo añicos la quietud del bosque. El estruendo del disparo sacudió las paredes de la cabaña como si un trueno hubiera caído justo sobre nosotros. Me cubrí los oídos, temblando, mientras el investigador apagaba el último foco que quedaba encendido y hacía señas para que no hiciéramos el menor ruido. El eco del balazo se mezclaba con el silbido del viento, creando un silencio tan pesado que dolía en los oídos. Afuera, escuché la respiración agitada de Rodrigo, un jadeo salvaje que me recordó que la persona que alguna vez se sentó a mi mesa como yerno ahora se había convertido en mi cazador. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Sentí que el corazón me latía en la garganta, como si quisiera salirse para escapar antes que yo. Rodrigo comenzó a gritar como un poseído, lanzando insultos que se estrellaban contra la puerta como puñales. «¡Sal de ahí, vieja inútil! Todo esto es tu culpa. Arruinaste nuestras vidas». Cada palabra revelaba su desesperación. Ya no era solo la codicia, sino el terror de un hombre que veía cómo su mundo se desmoronaba. Sabía que había perdido el control, y eso lo hacía aún más peligroso. Desde mi escondite detrás del sofá, podía ver el cañón de su arma asomarse por la ventana rota que había disparado. Contuve la respiración cuando sus pasos se acercaron a la entrada, pisando las tablas del porche con un crujido que me helaba la sangre. El investigador se colocó a un lado de la puerta, con el arma lista. El abogado marcó el número de emergencia con manos que le temblaban apenas perceptiblemente. El teléfono sonaba, pero cada tono parecía eterno. Afuera, Rodrigo siguió gritando: «Si no sales, haré que lamentes haber nacido. Mariana no podrá protegerte cuando termine contigo». Su voz subió de tono hasta convertirse en un aullido histérico. Pensé en Mariana, en la niña que solía abrazar cuando tenía pesadillas, en la adolescente que me escribía cartas el Día de las Madres. No podía comprender cómo había llegado a esto, cómo el amor que le di se había convertido en esta guerra. De repente, escuchamos un motor acercarse a toda velocidad por el camino de tierra que conducía a la cabaña. Las luces de otro vehículo iluminaron la figura de Rodrigo, que volteó con el arma levantada. Se escucharon más gritos, esta vez de varias voces. La policía había llegado. Vi destellos azules y rojos reflejándose en las ventanas, mientras Rodrigo apuntaba su pistola hacia los autos que se detenían derrapando sobre la grava. Un altavoz retumbó en el bosque: «Baje el arma y póngase de rodillas. Está rodeado». Rodrigo giró sobre sí mismo, como un animal acorralado, con el sudor brillando en su frente bajo la luz de las patrullas. Por un momento, temí que disparara a los agentes y desatara un baño de sangre. Pero el investigador abrió la puerta apenas unos centímetros y gritó: «Rodrigo, ríndete. Nada de esto vale la pena». La voz del investigador, firme y segura, parecía un ancla en medio del caos. Rodrigo vaciló. Su respiración sonaba como un rugido entrecortado. Bajó el arma unos centímetros, pero cuando dio un paso atrás, tropezó con un escalón y cayó al suelo. El arma se disparó al impactar, rebotando contra la madera y soltando un segundo balazo que pasó tan cerca de mi oído que sentí el calor del proyectil rozarme. Me cubrí la cabeza y me lancé al piso, mientras los policías corrían hacia Rodrigo, que yacía retorciéndose de dolor, sujetándose la pierna sangrante. En segundos, lo esposaron mientras gritaba amenazas incoherentes. «No has ganado nada, Teresa. Mariana no te lo va a perdonar jamás», chillaba mientras se lo llevaban arrastrando hacia una patrulla. Todo sucedía como en un sueño febril: luces intermitentes, gritos, el olor acre de la pólvora flotando en el aire. El abogado me ayudó a levantarme. Mis piernas no respondían bien, como si hubieran olvidado cómo sostenerme. Lo único que podía hacer era mirar, atónita, como Rodrigo desaparecía esposado en la oscuridad. Un oficial se acercó para preguntarme si estaba bien. Apenas podía asentir. Mi cuerpo estaba en shock, pero mi mente ardía con una claridad dolorosa. Sabía que esto no había terminado. Rodrigo estaba bajo custodia, pero Mariana seguía libre.
El investigador me tomó del brazo y me llevó a un costado de la cabaña, lejos de la conmoción. Teresa, escucha bien. Ahora que Rodrigo ha sido arrestado, Mariana puede volverse aún más peligrosa. Tenemos que prepararnos para lo que venga, dijo con un tono tan grave que me estremeció. Miré hacia el bosque iluminado por las luces de las patrullas. Sabía que mi hija estaba en algún lugar, viendo o enterándose de todo, y que para ella esto sería la mayor traición imaginable. En ese momento, mi celular vibró de nuevo. Era un mensaje de Mariana. La pantalla mostraba sus palabras como un puñal. Mamá, esto no se va a quedar así. Prepárate. Sentí que el frío de la madrugada se metía en mis huesos mientras comprendía que la batalla más dura aún estaba por llegar. Nunca pensé que el mensaje más breve que recibiría de mi hija sería también el más aterrador. Mamá, esto no se va a quedar así. Prepárate. Leí esas palabras en la pantalla del celular mientras el eco de los últimos gritos de Rodrigo se perdía en la noche, junto con el ulular de las sirenas alejándose por el camino. Mi cuerpo estaba rígido, como si cada músculo se negara a soltar la tensión acumulada. El abogado y el investigador me rodearon, intentando tranquilizarme, pero yo apenas escuchaba sus palabras. Todo lo que podía oír era la voz de Mariana en mi mente, repitiendo esa amenaza una y otra vez, como un eco que se negaba a morir. Sabía que había llegado a un punto sin retorno. Amanecimos en la cabaña convertida en un caos, policías entrando y saliendo, reporteros merodeando el perímetro como buitres olfateando una historia sangrienta. Me ofrecieron trasladarme a un refugio para víctimas de violencia, pero me negué. No iba a vivir el resto de mis días escondida como una criminal. Decidí que si Mariana quería venir por mí, tendría que hacerlo a la luz del día, ante todos. Esa mañana, con las manos aún temblorosas, contacté a mi abogado para que organizara una rueda de prensa. Si mi hija quería arruinar mi vida en secreto, yo iba a sacarlo todo a la luz. La conferencia se organizó en un pequeño hotel del centro del pueblo. A las 10 de la mañana, el salón estaba lleno de cámaras y periodistas locales. Tomé el micrófono con la voz rota, pero decidida. Les conté mi historia desde el principio, la manipulación, las amenazas, los intentos de extorsión y el ataque directo de Rodrigo. No me importaba que la gente me viera frágil, llorando mientras relataba cada detalle. Quería que supieran la verdad. Al terminar, levanté la cabeza y dije con voz firme: a veces, el peligro viene de donde menos lo esperas. No importa si es tu propia familia. Nadie merece vivir con miedo. El aplauso que estalló en la sala me sacudió. No porque necesitara aprobación, sino porque sentí, por primera vez en mucho tiempo, que ya no estaba sola. Horas después, el video de mi declaración comenzó a circular en redes sociales. Amigos de mi juventud, conocidos de mi esposo Roberto, incluso antiguos empleados de mi empresa, comenzaron a enviarme mensajes de apoyo. Gente que no veía hacía décadas me recordó que yo no era la imagen de la madre frágil que Mariana quería vender, sino una mujer fuerte que había construido un imperio con sus propias manos. Cada palabra de aliento era como un ladrillo que me ayudaba a reconstruirme por dentro. Pero también llegaron mensajes anónimos llenos de odio, amenazas veladas y burlas, señales de que Mariana no se daría por vencida fácilmente. Al anochecer, el investigador me informó que Mariana había abandonado su casa en Bosques de las Lomas y que nadie sabía de su paradero. La policía la buscaba para interrogarla como cómplice de Rodrigo, pero parecía haberse esfumado. Parte de mí deseaba que la encontraran y pagara por todo, pero otra parte lloraba en silencio por la niña que un día fui capaz de consolar solo con un beso en la frente. Me di cuenta de que había un duelo que nunca terminaría, el de la hija que había perdido antes incluso de saberlo. El abogado me entregó un sobre con los papeles finales de la venta de mi empresa. La transacción se había completado, y el dinero estaba en una cuenta segura a mi nombre. También incluyó un plan para que pudiera mudarme a un pequeño pueblo en la costa, donde nadie conocía mi historia y donde podría empezar de cero. Esa noche empaqué mis últimas pertenencias, incluyendo un álbum de fotos lleno de recuerdos felices que me negaba a dejar atrás. Cada página era un recordatorio de que el amor verdadero había existido alguna vez en mi familia, aunque se hubiera corrompido con los años. Antes de abandonar la cabaña, me detuve un momento en la puerta. Cerré los ojos y respiré profundamente, sintiendo como el aire frío de la madrugada llenaba mis pulmones.
Me prometí a mí misma que nunca volvería a ser una mujer dominada por el miedo. Caminé hacia el coche del investigador con pasos firmes, dejando atrás no solo un lugar, sino una vida entera de silencios y sacrificios que nadie supo agradecer. Mientras el vehículo se alejaba por la carretera desierta, el cielo comenzaba a clarear con los primeros rayos del sol. Sentí que esa luz no solo iluminaba el camino, sino también mi nueva oportunidad de vivir. Semanas después, ya instalada en mi nuevo hogar frente al mar, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una nota escrita con la letra de Mariana decía: «Sé que crees haber ganado, pero esto no ha terminado». Rompí el papel con manos tranquilas y lo arrojé al fuego de mi chimenea. Mientras las llamas devoraban cada palabra de odio, supe que esa amenaza ya no tenía poder sobre mí. Había elegido la libertad, y ninguna sombra del pasado volvería a encadenarme. Hoy, cada amanecer me recuerda que mi historia no terminó en el miedo, sino en la dignidad de quien se atrevió a recuperar su vida.